No solo ganaba, hipnotizaba. Un artista que convertía el octágono en un escenario y los puños rivales en simples pinceladas de una obra maestra. En este video conocerás la historia del hombre que dominó con timón, precisión y una calma sobrehumana, mientras todos alrededor gritaban caos. Pero te advierto, hay cosas en su historia que parecen magia, pero esconden una ciencia brutal detrás. Y hoy vas a entender cómo su pasado fue clave para predecir el futuro de sus rivales. Quédate hasta el final, porque vas a ver cómo Anderson Silva humilló sin piedad a campeones, cómo jugó con el tiempo y cómo su caída también nos dejó una lección que nadie puede ignorar. Y dime en los comentarios, ¿cuál es para ti la pelea más impactante de Anderson Silva? ¿Fue contra Fabrice Griffin, Vitor Belfort o quizá la noche donde parecía invencible, hasta que no lo fue? Antes de ser una leyenda del timón, antes de desconcertar a campeones con simples movimientos de cabeza, Anderson Silva era un niño pobre en Curitiba, Brasil. Criado en una familia humilde, con carencias, pero con un sueño que ardía como fuego. Lo que pocos saben es que su infancia estuvo marcada por la observación. Silva pasaba horas viendo a otros pelear, analizando cómo se movían, cómo caían, cómo se levantaban. Desde ahí, empezó a nacer ese radar interno que más adelante se volvería letal. Recuerda esto, la observación obsesiva de niño fue la semilla de su don más aterrador. Cuando empezó a entrenar taekwondo, capoeira y muay thai, lo hacía diferente. Mientras sus compañeros golpeaban por reflejo, él lo hacía por cálculo. Lo que parecía instinto era en realidad una fórmula interna de tiempo, distancia y lectura del cuerpo humano. Pero eso aún era solo el inicio. En sus primeras peleas profesionales ya se notaba algo extraño. Anderson no parecía nervioso, parecía predecir todo. Y eso tenía una razón que entenderás en unos minutos. Pero primero hay que hablar de un momento clave, su entrada al mundo del Muay Thai profesional. Allí, donde los golpes son crueles y los errores se pagan en sangre, Silva no solo sobrevivió, destacó con una calma que desconcertaba a los agresivos. Y aquí viene un factor crucial que cambiaría su estilo para siempre. Su maestro en Muay Thai no le enseñaba solo a atacar, sino a esperar. A ver cuando el alma del oponente parpadeaba. Toma esto en cuenta. Aprender a esperar fue lo que, más adelante, lo convertiría en el verdugo paciente de campeones desesperados. Cuando llega a la UFC, muchos lo ven como un peleador más del montón. Venía de Pride y Cajeray, pero no tenía aún ese halo de invencible. Su debut fue contra Chris Leven, un tipo duro, agresivo y confiado. Pero esa noche, el tiempo se detuvo. Silva no solo lo noqueó, lo desmanteló con precisión quirúrgica. Y ahí se reveló la verdad. Anderson Silva no era más rápido, era más preciso. ¿Recuerdas lo que dijimos de su entrenamiento para esperar? Aquí empieza a dar frutos, porque el que sabe esperar, ve lo que los demás ignoran. Luego vino Rich Franklin, el campeón dominante. Todos decían que sería un reto para Silva, pero lo que pasó fue una masacre elegante. Silva le destrozó la guardia, le clavó las rodillas al alma y lo dejó hecho un rompecabezas humano. ¿Por qué fue tan brutal ese combate? Porque Franklin reaccionaba como peleador común. Silva, en cambio, actuaba como un lector de futuros. Anticipaba, porque aquí entra el siguiente factor. Anderson estudió boxeo con un entrenador que lo obligaba a memorizar patrones corporales. No golpes, no combos, patrones. Como si estuviera decodificando a un rival como si fuera un programa. Toma esto en cuenta, porque en unos minutos verás cómo ese conocimiento lo hizo humillar a un excampeón con solo mover la cabeza. Llega el momento de su pelea con Fabrice Griffin. Un excampeón, un tipo que se comía los golpes y seguía avanzando. Pero cuando entró al octágono con Silva, se topó con un fantasma. Anderson lo esquivó todo. Movía la cabeza como si conociera el guión de cada puño antes de que se lanzara. Y aquí lo entiendes. Ese entrenamiento en patrones corporales lo hacía reconocer micromovimientos, sutiles avisos antes de cada golpe. Y cuando uno ve antes, golpea primero. Y cuando golpeas primero, no te tocan. Ese día, Silva lo noqueó retrocediendo, como un bailarín en plena coreografía. Pero Fabrice no estaba bailando. Él estaba siendo ridiculizado. Y el mundo vio en ese momento a Anderson Silva no como un striker, sino como un artista marcial con alma de científico. Pero no todo fue victoria. Hubo una noche donde su confianza se volvió arrogancia. Y eso lo pagó. Alto ahí, guerrero del octágono. Si estás disfrutando este viaje por la mente y el legado de Anderson Silva, puedes demostrarlo con un like. Y si amas a tu mamá, ya sabes, suscríbete, porque vienen más historias épicas como esta. Ahora sí, sigamos. Esa noche fue contra Chris Weidman. Silva ya se sentía intocable, esquivaba bailando, bajaba las manos,
burlaba, pero ese día, el timín lo traicionó. Bateman lo conectó cuando menos lo esperaba, y cayó. Silva, el profeta del octágono, no vio ese golpe venir. ¿Y por qué? Porque confundió el timín con invulnerabilidad. Y aquí está la lección. El don que lo volvió leyenda fue también su mayor debilidad. El que predice todo, se desconecta del riesgo. Y el riesgo, en la jaula, nunca duerme. Pero esto no borró su legado. Volvió, sufrió fracturas, derrotas, pero nunca dejó de pelear. Y eso lo hace aún más grande, porque su historia no es solo de gloria, sino de caída y resiliencia. Anderson Silva tenía una mentalidad que no se ve todos los días. Él no peleaba por odio, ni por ego, ni siquiera por la gloria, peleaba por expresión. Cada entrada al octágono era como un pintor que se enfrenta al lienzo. Sus herramientas no eran pinceles, eran patadas, fintas, silencios y precisión quirúrgica. Su mente estaba siempre unos segundos adelante. No se movía por impulso, sino por una calma interna tan profunda que confundía a sus rivales. Los hacía apresurarse, desesperarse, y ahí, en ese momento, él los destruía. Anderson Silva creía en el arte dentro del caos. Creía que una pelea era más que golpear. Era observar, entender y luego ejecutar. Y sobre todo, creía que el tiempo era su mejor arma. Mientras todos aceleraban, él se volvía más lento por dentro, más frío, más claro. Pero lo más impresionante de su mentalidad es esto: incluso cuando cayó, no renegó de su estilo, no renegó de su arte, no se convirtió en alguien distinto por una derrota, porque él entendía que ganar o perder es solo una parte, pero hacerlo a tu manera, eso es lo que te hace leyenda. Y es aquí donde su historia se vuelve más poderosa, porque Anderson Silva no fue un simple campeón, fue una transformación, un antes y un después en la forma de entender las artes marciales mixtas. Antes de Silva, muchos creían que pelear era dominar físicamente. Después de Silva, se entendió que la mente puede ser más filosa que cualquier puño. Mira todo lo que sembró: el respeto al timín, la paciencia como virtud, el estudio del cuerpo humano como clave del combate. Él puso sobre la mesa algo que pocos se atreven a explorar: que la calma bajo presión es un superpoder, que leer al rival, sentirlo, respirar con él, es la verdadera esencia de un guerrero. Y por eso, aunque vinieron las derrotas, las lesiones, los años, Silva nunca perdió su esencia. A cada combate, incluso cuando el mundo decía que ya no podía, él seguía entrando con dignidad, con humildad, con arte. Porque el verdadero campeón no es el que siempre gana, sino el que nunca se traiciona a sí mismo. Y en esa fidelidad brutal a su estilo, Anderson Silva es eterno. Su caída ante Bateman no borra su legado, lo humaniza, lo hace más grande. Porque cuando alguien tan perfecto cae, nos recuerda que incluso los dioses del octágono sangran, pero se levantan. Y si hoy miles de jóvenes en todo el mundo entrenan no solo para ser fuertes, sino para ser inteligentes, es porque un día vieron a un brasileño mover la cabeza como si fuera imposible de alcanzar, y entendieron que la pelea más importante es contra el tiempo, contra el miedo y contra uno mismo. Anderson Silva no será recordado solo por sus cinturones, sino porque nos enseñó que en un mundo de caos, el que controla el ritmo, controla el destino. Y si este video te dejó pensando, si ahora entiendes que un peleador puede ser también un poeta, entonces te invito a ver las otras historias que tenemos en el canal, porque aquí no solo contamos combates, aquí contamos las almas que hubo detrás de cada puño. Gracias por quedarte hasta el final, guerrero. Suscríbete si aún no lo hiciste, y comparte este video con ese amigo que aún cree que pelear es solo lanzar golpes. Nos vemos en la próxima batalla.